Bueno, si pusiéramos un cuerpo humano bajo el microscopio más potente de la Tierra, descubriríamos un hecho que sinceramente rompe con toda nuestra percepción de la realidad. Totalmente, es un cambio de paradigma brutal. O sea, resulta que estamos compuestos por un 99,99999% de espacio vacío y energía, y solo una fracción microscópica, un 0,00001%, es materia real. Exacto, una cantidad casi invisible. Pero la humanidad pasa el 100% de su tiempo estresándose, luchando y obsesionándose por esa minúscula partícula de materia. Bienvenidos a este análisis a fondo. Yo estoy fascinada con el tema de hoy. Y yo estoy muy emocionado de desglosar esto porque la premisa es increíble. Hoy nuestra misión es explorar los conceptos de Deja de ser tú, este revelador trabajo de Joe Dispenza. Queremos entender cómo la mente moldea literalmente la realidad física. Así es. Y descubrir la ciencia exacta detrás de cómo dejar atrás los patrones de pensamiento que nos mantienen estancados. Es un punto de partida fascinante, ¿de verdad? ¿Verdad? Porque esa estadística inicial de la energía y la materia desafía por completo el modelo del mundo con el que hemos crecido todos. Claro, es que percibimos la realidad a través de los sentidos, lo que podemos ver, lo que podemos tocar o escuchar. Por eso asumir que somos fundamentalmente energía e información flotando en un campo cuántico. Requiere un salto conceptual inmenso. O sea, no es fácil de digerir para la mente lógica. Para nada. Y el puente para dar ese salto se encuentra precisamente en la intersección entre la neurociencia y la física cuántica. Pues para entender cómo crear una nueva realidad desde ese campo de energía, me parece lógico que primero debamos diseccionar qué es lo que nos mantiene tan anclados a la realidad actual. El estado de supervivencia. Exacto. El material de Dispensa hace una distinción muy aguda entre el estrés en el reino animal y el estrés humano. Pensemos en un ciervo, pastando en un bosque, por ejemplo. De pronto, escucha crujir una rama y aparece un depredador. En ese milisegundo, la biología del ciervo hace algo extraordinario. Su sistema nervioso simpático se activa por completo. El cerebro inunda el torrente sanguíneo con hormonas de estrés. Adrenalina, cortisol, todo eso, ¿no? Sí, todo ese cóctel. La sangre se desvía de los órganos internos y se dirige directamente a las extremidades para correr o pelear. Que es una respuesta de supervivencia perfecta, digamos, diseñada para manejar una amenaza física y a corto plazo. Exactamente. Pero aquí está la clave. Si el ciervo logra escapar, unos 15 o 20 minutos después, su cuerpo metaboliza esos químicos. Vuelve a pastar tranquilamente. Su organismo regresa a la homeostasis, que es básicamente su equilibrio natural. El problema es que los seres humanos poseemos un neocórtex, o sea, una corteza prefrontal masiva que nos otorga el regalo evolutivo de la memoria a largo plazo y la imaginación. ¿Un regalo que a veces parece una maldición? Totalmente. Porque ese regalo se convierte en una trampa biológica. Una persona puede activar exactamente la misma cascada química letal del ciervo sin ningún depredador a la vista. Solo con el pensamiento. Claro, basta con anticipar mentalmente una reunión de trabajo difícil la próxima semana, o recordar un divorcio doloroso de hace 5 años. Es que, biológicamente hablando, el cuerpo humano es tan objetivo que no distingue entre una amenaza real que está ocurriendo en el mundo físico y un pensamiento perturbador generado en la mente. ¡Guau! O sea, para el organismo el peligro es inminente en ambos casos. Exacto. Esto significa que los humanos pueden encender la respuesta de lucha o huida solo con pensar. Y si esa respuesta se enciende y nunca se apaga, entramos en un estado de estrés crónico. Lo cual tiene un costo fisiológico altísimo, porque si el cuerpo cree que está constantemente huyendo de un depredador, está canalizando toda su energía vital hacia el exterior. Desatendiendo todo lo de adentro. A ver, es como un teléfono inteligente, que tiene el GPS buscando señal constantemente, aplicaciones de vídeo corriendo en segundo plano y el brillo al máximo. Esa analogía es buenísima. Eventualmente, la batería se va a drenar por completo. Bien, vamos a desempacar esto. Porque si el cuerpo opera con la batería casi en cero, imagino que el cerebro nos obliga a entrar en una especie de visión de túnel, ¿no? Totalmente. Dejamos de ver el panorama general. En neurociencia y psicología evolutiva, esa visión de túnel se traduce en lo que el material denomina la obsesión por los tres grandes. Los tres grandes. A ver, cuéntanos de eso. Cuando el sistema nervioso simpático toma el control y secuestra la energía de nuestro mundo interior,
debilitando el sistema inmunológico o la digestión, nuestra biología nos obliga a centrar toda la atención en 3 elementos. Que son puramente de supervivencia. Exacto. Primero, el cuerpo, porque debemos protegerlo. Segundo, el entorno, porque necesitamos escanear el espacio físico para identificar de dónde viene el peligro o hacia dónde podemos escapar. Ajá, tiene todo el sentido biológico. Y tercero, el tiempo, porque el cerebro está calculando frenéticamente cuánto tiempo queda para sobrevivir a la amenaza. Cuerpo, entorno y tiempo. Y si pasamos la mayor parte de nuestra vida adulta encadenados a esa visión de túnel, hiperenfocados en el cuerpo, el entorno y el tiempo, la consecuencia lógica es que nuestra propia identidad sufre una mutación. Nos convertimos en materialistas. Exacto. Todo en nuestra vida se reduce a la materia física, porque creemos que ahí es donde reside nuestra seguridad. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Es un mecanismo de defensa puro. Bajo la influencia constante de estas hormonas, el ego humano se vuelve increíblemente egoísta, en el sentido más literal y biológico de la palabra. Su única función es la autopreservación. Sí. En ese estado de emergencia, el cerebro no tiene recursos para la empatía, la innovación o la conexión con ideas abstractas. El ego se aísla y prioriza las necesidades del yo físico por encima de todo. Nos definimos casi exclusivamente por factores externos. Y el análisis que hace el libro sobre la física de las emociones arroja mucha luz sobre esto. Las frecuencias vibratorias. Claro, según la física cuántica, todo vibra a una cierta frecuencia. Las emociones derivadas de la supervivencia, como la ira, el miedo, la culpa o la envidia, tienen una longitud de onda mucho más lenta y pesada. Nos hacen vibrar más lento. Exacto. Al operar constantemente bajo estas emociones de baja frecuencia, nos volvemos literalmente más densos. Nuestra vibración se asemeja más a la densidad de la materia pura y se aleja de la frecuencia ligera de la energía. Todo lo opuesto a emociones como el amor o la gratitud que vibran rapidísimo. Y esa densidad emocional refuerza el materialismo. Al vibrar en frecuencias bajas, la identidad se fusiona con lo físico. Y empezamos a definirnos por las cosas, claro. Las personas comienzan a definirse por el auto que conducen, el título que tienen, a quien conocen. Y de manera fascinante, se definen profundamente por los problemas que tienen. A ver, ese es un punto que me gustaría cuestionar, porque parece completamente contraintuitivo. Si el estrés nos enferma y nos drena la batería, ¿por qué alguien se aferraría a los problemas que le causan ese mismo estrés? Deberíamos querer huir de ellos, ¿verdad? Pues sí. Esto plantea una pregunta importante, y la respuesta es una paradoja biológica y psicológica. Nos aferramos a los problemas porque la exposición constante a esas sustancias químicas crea una adicción física en el cuerpo. ¡Wow! O sea, somos adictos a nuestro propio estrés. Así es. Las células se acostumbran a recibir esa dosis diaria de cortisol o adrenalina que genera el pensar en un problema específico. Además, a nivel psicológico, esos problemas construyen nuestra identidad. Como la víctima de una injusticia laboral, esa narrativa le da un ancla en el mundo físico. La idea de soltar ese problema y convertirse en un nadie sin esa historia genera terror. El ego prefiere el sufrimiento que ya conoce, con su química familiar, antes que el vacío y la incertidumbre de lo desconocido. Es triste, pero biológicamente muy real. Pero la ironía de aferrarnos a ese sufrimiento conocido es inmensa. Cuanto más intentamos controlar y microgestionar cada detalle físico de la vida para sobrevivir, más bloqueamos nuestra capacidad de cambiar. Sí, porque estamos usando las mismas redes neuronales. Exacto. Si alguien intenta resolver un problema complejo utilizando exactamente el mismo nivel de mente y las mismas emociones de baja frecuencia que lo crearon, biológicamente solo está reciclando el pasado. Y para salir de ahí, la propuesta central es radical. Hay que hacer exactamente lo opuesto. Hay que dejar de ser uno mismo. Lo cual marca la transición hacia lo que se conoce como el estado de creación. Sí, si la trampa del ego es la obsesión con los 3 grandes, el cuerpo, el entorno y el tiempo, la única forma de escapar de la prisión material es despojarse de ellos. Literalmente dejar todo eso atrás. Para cruzar la puerta hacia una nueva realidad cuántica, no se puede entrar siendo alguien. El requisito indispensable es convertirse en nadie, nada, en ningún lugar y en ningún tiempo. Antes de avanzar, creo que es vital anclar un término que se repite mucho aquí. Cuando hablamos de acceder al campo cuántico, suena un poco esotérico, ¿no?
casi como magia. Sí, mucha gente se confunde ahí. En este contexto biológico y físico, ¿qué es exactamente ese campo? Es fundamental desmitificar ese concepto. Cuando la física cuántica habla del campo cuántico, se refiere a una red de energía e información invisible que interconecta todo en el universo. Algo que existe más allá del espacio y el tiempo físicos. Exactamente. Pensemos en ello como un mar de infinitas posibilidades donde la materia aún no se ha consolidado. Todo lo físico en nuestro universo comenzó como energía en este campo. Y para que la mente humana pueda interactuar con este campo de potencial puro y no físico, pues la mente misma debe volverse pura y no física. Por eso debemos soltar el cuerpo, el entorno y el tiempo. Entiendo. Y aunque suena extremo, este estado de creación no nos es completamente ajeno, ¿verdad? O sea, todos hemos experimentado versiones de esto a través de lo que la psicología llama estados de fluidez o flow. Ah, claro, cuando te sumerges por completo en algo, Facto. Cuando alguien está completamente absorto pintando, escribiendo o incluso cocinando una receta compleja, pierde la noción de su cuerpo físico, el entorno desaparece y de repente pasaron 3 horas que se sintieron como 5 minutos. en ese estado, la energía que el cuerpo usaba para mantener el estrés en los centros inferiores se libera y sube hacia el corazón y el cerebro. Pasamos del egoísmo defensivo a un estado de altruismo expansivo. Creamos coherencia. Así es. La energía fluye hacia los centros superiores. En ese momento de fluidez total, la persona deja de intentar forzar la realidad física y se convierte literalmente en conciencia pura observando posibilidades. Un momento, necesito volver a hacer de abogada del diablo aquí. Adelante, dime. El término conciencia pura es donde mucha de nuestra audiencia suele perderse porque suena místico. Es comprensible. Biológicamente hablando, si un ser humano moderno, lleno de responsabilidades, deudas, un teléfono lleno de notificaciones, intenta sentarse a meditar para ser conciencia pura, su cerebro no se va a apagar simplemente por desearlo. Obviamente no. Entonces, ¿qué está ocurriendo estructuralmente en el cerebro para permitir ese cambio? O sea, ¿cómo pasamos de ese estrés al flow? Es una excelente objeción. Y la respuesta está en las frecuencias de las ondas cerebrales. Cuando alguien está estresado por las facturas y el teléfono, su cerebro opera en un estado llamado beta alto. Beta alto. Ok. Es un patrón de ondas cerebrales rápido, errático y muy fragmentado. Es perfecto para el análisis crítico o para el pánico, pero terrible para la creatividad. Claro, no puedes obligar a un cerebro en beta alto a calmarse usando la misma mente analítica que está alterada. Sería como tratar de apagar un incendio arrojándole gasolina. Exactamente. El objetivo de la meditación estructurada es ralentizar físicamente la frecuencia cerebral. Consiste en pasar de esas ondas beta reactivas a ondas alfa. Donde la voz analítica se apaga. Ajá, y entramos en un estado de relajación alerta. Y si profundizamos aún más, llegamos a las ondas zeta. En el estado zeta, el cuerpo está casi dormido, pero la mente está completamente despierta. Y en estas frecuencias más lentas y coherentes, el mundo interior de la mente se vuelve neurológicamente más real que el mundo físico exterior. Ahí es donde ocurre el cambio. Y una vez que la fisiología cambia y el cerebro baja la velocidad a esos estados alfa o zeta, el verdadero arquitecto de la transformación entra en escena. El lóbulo frontal. Exacto. Este centro, situado justo detrás de la frente, es básicamente el director de la orquesta cerebral y asume 3 funciones críticas. La primera es la metacognición. Que es nuestra capacidad humana de observar nuestros propios pensamientos, comportamientos y emociones desde una perspectiva externa. Para ponerlo en perspectiva, la metacognición es como si toda la vida hubiéramos estado actuando en una obra de teatro, atrapados en el drama del diálogo, y de repente diéramos un paso atrás para entrar en la cabina de sonido. Me encanta esa metáfora. Ya no somos el actor sufriendo en el escenario, ahora somos el director observando la obra desde afuera. Al observar cómo solíamos quejarnos o reaccionar con ira, esa vieja red neuronal comienza a desmantelarse. Porque dejamos de identificarnos con ella. Y una vez en esa cabina de sonido, el lóbulo frontal ejecuta su segunda función, crear una mente nueva. Recombinando redes neuronales, ¿no? Exacto. Debido a su enorme capacidad de procesamiento, el lóbulo frontal puede explorar el paisaje completo del cerebro, recolectar piezas de conocimientos,
recuerdos pacíficos, experiencias previas y tejer esas redes en secuencias completamente nuevas. Y literalmente ensambla el modelo de una nueva forma de pensar y reaccionar ante el mundo. Y esto desemboca en la tercera función, que es donde la magia biológica ocurre de verdad. Hacer que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. Así es, cuando el lóbulo frontal se concentra en esta nueva visión imaginada, su actividad apaga el volumen de los otros circuitos del cerebro. Silencia los centros motores, por lo que el cuerpo deja de moverse. Silencia los centros sensoriales. Dejamos de sentir la temperatura de la habitación, por ejemplo. Exacto. Y silencia las áreas que calculan el tiempo. Al bloquear todo el ruido externo, el cerebro registra ese pensamiento elevado y enfocado como si fuera una experiencia física real sucediendo en el presente. Y para ilustrar el impacto físico colosal que este proceso puede tener, el material detalla un caso médico asombroso, la historia de Bill. Ah, la historia de la curación de Bill. Es impactante. Bill era un hombre que llevaba años atrapado en un resentimiento crónico profundo, derivado de una severa traición profesional y personal. Cada vez que recordaba la traición, su cerebro producía los mismos químicos de estrés. Su cuerpo estaba anclado en el pasado. Y ese baño químico constante de hormonas de supervivencia debilitó tanto su sistema inmunológico que creó el entorno perfecto para la enfermedad. Lamentablemente, sí. Eventualmente Bill fue diagnosticado con cáncer. Pero en lugar de resignarse, Bill aplicó exactamente este modelo neurocientífico. Entró en el estado creativo. Desaceleró sus ondas cerebrales, usó la metacognición para observar su resentimiento y comenzó a ensayar mentalmente una nueva versión de sí mismo. Se imaginó reaccionando con compasión, sintiendo verdadera sanación y gratitud. Y aquí es donde debemos explicar cómo un pensamiento abstracto puede destruir tejido canceroso. Se trata de la ciencia de la epigenética. Que cambia todo lo que creíamos saber. Totalmente. Durante décadas, la ciencia creyó que el ADN era nuestro destino absoluto. Pero la epigenética demostró que los genes son más bien como interruptores. Pueden encenderse o apagarse dependiendo de las señales del entorno. Y el entorno para una célula es el torrente sanguíneo, o sea, la química interna del cuerpo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que las emociones de supervivencia de Bill mantenían encendidos los genes de la enfermedad. Claro. Pero al usar su lóbulo frontal para ensayar una nueva mente, y al lograr sentir la emoción genuina de la gratitud y la salud antes de curarse físicamente, su cerebro empezó a fabricar una química completamente diferente. Su cerebro produjo nuevas hormonas y neuropéptidos asociados con la alegría y la sanación. Esa nueva firma química inundó su cuerpo. El cuerpo de Bill, siendo la mente inconsciente, no distingue entre lo que pasó afuera y lo que él imaginó. Se creyó que ya estaba sano. Exactamente. Esas nuevas sustancias enviaron señales a nuevos genes, encendiendo secuencias para la reparación celular y apagando los genes que sustentaban la enfermedad. ¡Wow! Las células cancerosas, biológicamente hablando, no pudieron coexistir con esa nueva mente y esa química interior transformada. Superó el resentimiento del pasado para vivir en un nuevo futuro. Lo cual nos empuja hacia la frontera final de este análisis. ¿Cómo cerrar ese vacío? Ponerlo en práctica. Claro. Ya comprendemos la neurociencia y el papel del lóbulo frontal, pero ¿cómo logramos que este cambio interno se materialice en nuestra vida diaria exterior? Aquí hay un choque brutal entre la forma en que nos enseñaron que funciona el mundo y la cuántica. El choque entre Newton y la cuántica. Exacto. El paradigma de Newton, la física clásica. El modelo newtoniano es pura causa y efecto físico. Nos ha condicionado a creer que debemos esperar a que un evento ocurra en el exterior para poder sentir una emoción en el interior. Claro, pensamos, cuando consiga ese ascenso, sentiré alivio. O cuando recupere mi salud, sentiré gratitud. Básicamente pasamos la vida esperando pasivamente a que la materia cambie a la materia para poder sentirnos bien. Pero el modelo cuántico exige exactamente lo contrario. No se trata de esperar pasivamente la causa y el efecto, sino de causar un efecto. Causar nosotros el efecto. Eso es. La física cuántica sostiene que todas las realidades potenciales ya existen en ese campo invisible del que hablábamos. Para atraer la realidad de la sanación o la abundancia, tenemos que generar la emoción correspondiente antes de que el evento físico ocurra. El caso de Monique lo ilustra perfecto. La terapeuta de Montreal. Sí, el libro la menciona como un ejemplo clarísimo. Ella estaba agotada, sin dinero y sin energía, operando desde un estado constante de carencia.
Y desde esa sensación de carencia ella intentaba visualizar el éxito. Que es lo que hace mucha gente, ¿no? Sí, pero lo fascinante aquí es que hay un principio fundamental en juego. El campo cuántico no responde a lo que queremos o deseamos intelectualmente. Responde a quién estamos siendo. Responde a nuestra firma electromagnética. El cerebro y el corazón trabajando juntos. Exacto. El cerebro emite la intención eléctrica, pero el corazón emite el campo magnético de la emoción. Si Monique pensaba en la abundancia, pero su cuerpo sentía desesperación y falta, la señal que enviaba al campo estaba fragmentada. O sea, no había coherencia. Así que Monique cambió de estrategia. Dejó de enfocarse en lo que le faltaba. Y en sus estados meditativos comenzó a ensayar cómo se sentiría ser una profesional plena, con abundancia de energía y recursos. Alineó su pensamiento enfocado con una emoción elevada profunda. Y de repente comenzaron a ocurrir sincronicidades innegables en su vida. Nuevos clientes aparecieron de la nada. Oportunidades imprevistas se materializaron. No tuvo que forzar a la materia. La realidad exterior simplemente se reorganizó. Se reorganizó para reflejarse nuevamente. Pero hay una advertencia indispensable en todo esto, para cualquier persona que intente este proceso. A ver, cuéntanos. Si conectamos esto con el panorama general, si alguien se sienta a meditar durante una hora, visualiza un futuro grandioso, siente gratitud, pero al levantarse de la silla vuelve a comportarse con la misma irritabilidad de siempre. Reacciona al mismo tráfico con ira, juzga a sus compañeros de trabajo. Bien, la señal cuántica se apaga inmediatamente. Regresan al viejo estado del ser. Si nos levantamos de meditar siendo la misma persona que se sentó, entonces nada ha ocurrido a nivel cuántico. Es un nivel de responsabilidad personal absoluto. Para que funcione, el nuevo estado debe mantenerse durante las horas de vigilia. Esa es la verdadera prueba. Bien, destilemos el núcleo de nuestro recorrido de hoy. Hemos visto que sobrevivir es aferrarse al 0,00001% de la materia. Es permitir que el estrés secuestre nuestra energía, atrapándonos en hábitos predecibles y dominados por los tres grandes. Cuerpo, entorno y tiempo. En ese estado, somos víctimas repitiendo versiones del mismo día. Y la contraparte, el estado de creación, requiere soltar todo eso. Implica ralentizar las ondas cerebrales, usar el lóbulo frontal como un director para desmantelar el viejo yo y ensayar una nueva forma de pensar hasta generar una emoción elevada real. Sentir la emoción de un nuevo futuro hoy mismo. Exactamente. Enseñarle al cuerpo emocionalmente cómo se sentirá el futuro antes de que ocurra, alterando nuestra expresión genética en el proceso. Este conocimiento es una herramienta radical para cualquier persona en la audiencia que se sienta estancada en un bucle o que crea que su personalidad es una sentencia inamovible. La ciencia demuestra que no somos víctimas de nuestra genética ni de nuestras circunstancias. Poseemos la maquinaria anatómica precisa para rediseñar nuestra propia naturaleza. Es fascinante. Para ponerle el punto final a este análisis a fondo, dejemos sobre la mesa un pensamiento provocador para asimilar lentamente. A ver, Si el simple hecho de anticipar un futuro catastrófico basado en miedos del pasado obliga a nuestro organismo a fabricar sustancias químicas venenosas de estrés en tiempo real, entonces, ¿qué clase de realidad física, qué asombrosas redes neuronales y qué nuevos genes estamos fabricando exactamente en este mismo instante, con los pensamientos que hemos estado teniendo mientras escuchamos esta conversación? las infinitas posibilidades están literalmente a un solo pensamiento de distancia. Absolutamente. Hasta el próximo análisis a fondo.